Bueno, vamos a ver qué sucede con los deberes. Los deberes que estábamos analizando. Bueno, les voy a compartir la pantalla del aula virtual para mostrarles lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Bueno, estamos dentro del capítulo 3, cinemática, la temática que vamos a analizar. Y pues hemos visto ya movimiento con aceleración constante, que es velocidad y aceleración y las fórmulas de velocidad y aceleración con aceleración constante. Hemos hecho los deberes hasta el 11 que vienen encadenados, ¿no es cierto? Primero es velocidad, luego aceleración y luego combinados los dos con las fórmulas que hemos visto. Como ven, estos deberes no están complicados, pocos relativamente, que se pueden hacer. Y hoy nos toca ver gravedad y cuerpos en caída libre. Aquí les he recomendado unas lecturas de Tippins y de Sersemansky, que son pequeñas lecturas para poder comprender de mejor manera la temática luego de la explicación que vamos a tener. Abajo les he puesto el enlace para poder acceder a los ejercicios y la teoría que vamos a ver hoy. Luego de esta clase, pues tendremos un cuestionario. Desde ahora, pues ya los cuestionarios ya van a tener su calificación. Ya empezamos a calificar los cuestionarios y la entrega del cuestionario. Entonces, del valor que esté el cuestionario, pues creo que 5 puntos, pues ya vamos a ir adquiriendo puntajes con los cuestionarios y más la prueba para llegar a los 10 puntos o sacar un promedio y llegar a los 10 puntos. Entonces tenemos que hacer el cuestionario, la entrega del cuestionario en el tiempo establecido y hacemos los deberes. Entonces estos deberes de igual manera están basados en cuerpos de caída libre, el 12 y el 13, que son de Tippins y Semansky. Y el último ya combina velocidad de aceleración constante y cuerpos de caída libre. Entonces ahí yo les he puesto los numerales de los ejercicios que tienen que hacer de Semansky, que no son muchos. Entonces va encadenado a esto. El tiempo límite para poder entregar los deberes, creo que les puse el jueves. Vamos a ver cuándo está. O el último día. Es para que no se vayan atrasando en los deberes y poder seguir con los temas. Porque si avanzamos los temas y están con deberes atrasados, se van a complicar ustedes mismos. Ese es el detalle de por qué las fechas de los deberes y los itinerarios que se tienen. Entonces, pues esto tienen hasta el viernes. 3 días. ¿Ustedes creen que no van a lograr en 3 días hacerlo? Ah, ¿qué Profe, dijo? un poquito hablando de los deberes y, o sea, sí es como si nos podrían mandar un poquito menos o al menos aumentarnos un poco el tiempo, porque sí estamos bien cargados, al menos nosotros, los de biología, sí estamos bien cargados, sí nos están mandando bastantes cosas, entonces queríamos ver si al menos nos podía reducir un poco la cantidad. Mm, a ver, lo que, lo que a mí me dijeron las autoridades, que conversé con las autoridades luego del inicio de clases, me dijeron que pues necesitaban ustedes mejor explicación de los ejercicios, que las lecturas estaban correctas, pero que no entendían bien y necesitaban más clase. Entonces yo de acuerdo a eso
cambiado, pues, ¿no es cierto?, la metodología por el pedido de las autoridades y pues estoy presentándoles las diapositivas que estaban antes cargadas en el sistema, pero que no las habíamos analizado, ahora ya las estamos analizando. Luego de eso estoy presentando las otras diapositivas de Tippins también para mejor comprensión de la materia y luego de eso leen las lecturas recomendadas. Y además de eso, tenemos la resolución de ejercicios y la explicación de ejercicios en los videos que he preparado con la pizarra digital. Y pues para poder cumplir las expectativas que me pidieron las autoridades, necesariamente me vi en la obligación de ponerle los deberes y que cumplan los deberes en las fechas para poder llegar a las expectativas que se tenían. Porque caso contrario, me dijeron que estaba muy light las clases, que ustedes necesitaban tener mayor carga en las clases. Entonces, por eso yo fíjense ahora, nos estamos comunicando 3 veces a la semana, más de 1 hora de comunicación y pues estoy haciendo más deberes de los que haríamos o más ejercicios de los que haríamos presencialmente y pues de los deberes que les he mandado son los impares, o sea, son relativamente pocos, no pasarán de 20 ejercicios. Entonces, Pero te puedo decir algo, sí, la cosa no era de que no se hacía muchos deberes, sino la cosa era de que no nos explicaba porque usted se conectaba una vez a la semana y eso ujú, sí les dijimos a los de las juntas y todo porque nos preguntaron cómo iban las clases. O sea, la cosa sí, no es de mandar 20.000 deberes y eso, sino no, nosotros también tenemos otras materias que nos mandan los deberes que se tienen que mandar, sino que usted nos manda de dos en dos, después medio que explica, después, o sea, al menos yo no logro, yo tuve física uno física 2 y termodinámica en otra carrera, por eso más o menos entiendo, pero hay claro. gente que no entiende nada. Ujú. Sí, a ver, justo por eso yo he preparado los ejercicios en la pizarra digital y les he explicado los ejercicios previo a darles una teoría. Entonces, está de esta forma las clases. Se genera la teoría, se explica la teoría con las diapositivas que ya estaban cargadas, hechas por mí, y luego con las diapositivas de Tippins que tenemos para estos temas. Una vez analizada esa teoría, hacemos ejercicios. Más o menos estamos entre 5 o 6 ejercicios analizando sobre la temática. Entonces, como ya se ha dado más énfasis en la explicación, se ha dado más orden en la temática, la explicación de la clase va mejor porque tenemos más de 1 hora de clase. Por mí yo doy las 2 horas, no tengo problema. Y los 3 días a la semana hemos avanzado de esa forma. Entonces, si hay más clase, si hay más presión de esta parte, pues digámoslo así, presión en el buen sentido, que yo me preparo, que les explico la clase, no se puede dejar eso a la deriva. No se puede simplemente venir, recibir la clase y luego no apoyar con trabajo. Siempre una clase tiene que ir llevado con un trabajo individual de cada estudiante. Entonces, por eso son los deberes. Por eso tienen esa carga de deberes. Si se fijan como ejemplo, he puesto aquí el deber número 12 del libro de Sear Semansky, la sección 2.5, cuerpos en caída libre. Tienen que hacer del 2.39 al 2.49 los impares. ¿Qué implica esto? El 2.39, el 2.41, el 2.43, el 2.45, el 2.47 y el 2.49. Son 6 ejercicios que eso, pues, no les va a tomar más de 1 hora diciendo que mucho en hacerlo. Entonces, como las clases tienen una duración de 2 horas, ustedes en su trabajo autónomo deben dedicarle 4 horas a esa clase. Y yo les digo eso porque
los, los dirigentes o el decanato, porque realmente yo hablé con el decano, me dijo así, y esa es la situación. Tienen ustedes que hacer su trabajo autónomo y el trabajo en clase. Si vemos 1 hora de clase, pues ustedes tendrán que aplicarle 2 horas de trabajo autónomo a la materia. Ese es el detalle. No se trata de mandar 20 ejercicios, 30 ejercicios solamente por mandar. No, porque hay un trabajo previo a los deberes. Entonces, fíjense, por eso tienen deberes o números de deberes que ya llegamos hasta el 14, pero del número 12 es del libro de Sear Szymanski. El número 13 tiene que ser de ley de Tippens y Tippens es más fácil. Fíjense, aquí de Tippens tienen que hacer el 621, el 623, el 625 y el 627. Son 4 ejercicios, más los 6 anteriores. Tienen 10 ejercicios para hacer. ¿De cuántos proponen los libros? De 20, 30, hasta 40 ejercicios. Yo les estoy mandando realmente mucho menos de lo que deberían. Entonces, no les puedo disminuir los deberes porque no va a verse reflejado la clase que se ha visto sí, la teoría y la práctica que vamos viendo en el aula virtual. No se va a ver reflejado que han hecho las lecturas, no se va a ver reflejado que están analizando los temas, que están entendiendo la clase. Ese es el detalle. Entonces, les repito, no es mandar por mandar, sino apoyar al trabajo que estamos haciendo juntos en recibir clases los martes, jueves y viernes. Y pues el otro viernes, Claro, como claro, fue profe, o sea, yo, feriado, yo le entiendo eso, tienen pero que sería hacer chévere que ustedes nos dé un los poquito más de ejercicios. tiempo. O sea, sería chévere que nos dé un poquito más de tiempo, porque sí estamos, la verdad, súper cargados, no sé las otras carreras, pero a nosotros nos cargan demasiado para un día, para el otro, entonces a veces Ujú. no es muy fácil hacer porque también tenemos, aparte de eso, ocupaciones. A veces algunos trabajamos también en línea porque, o sea, con esta situación Claro, es complicado. sí. Todo eso está considerado aquí, todo eso, todo eso. Cuando ustedes se inscribieron, ¿no es cierto? Cogieron las materias dentro del pensum, considerando que trabajan y todo eso. Y esas materias, pues, siempre están respaldadas con el trabajo autónomo o el trabajo propio del estudiante en su casa. Ahora, pues, estamos con clase virtual y su trabajo autónomo. Normalmente es la clase física y su trabajo autónomo. Entonces, ustedes, pues, ya sabían a qué se metían para estudiar y trabajar. Y ahora que es más trabajo con esto de las clases virtuales y trabajo virtual, entonces es así. Yo lo que puedo hacer es extender las fechas de los deberes, no hay ningún problema. Lo que sí no puedo es disminuir los deberes, porque les repito, ahí se va a ver disminuido el trabajo que estamos haciendo en las clases teóricas. Aquí sí les digo, yo les puedo extender el tiempo que ustedes crean conveniente. Puedo dejar abierto la entrega de deberes para cuando ustedes quieran. Como los deberes están dentro de los 20 puntos, no pasaría nada si está abierto la fecha de entrega, pero notarán una cosa que tenemos nosotros que avanzar los capítulos, avanzar la temática, no podemos quedarnos en un solo tema todos los días o toda la semana. Hay que avanzar porque es así el sílabo implica más temas y no son difíciles. Entonces, si ustedes no hacen los deberes pronto y yo ya avanzamos de tema o conjuntamente vamos avanzando de tema, pues van a estar retrasados. Ya llegamos al capítulo 4, leyes del movimiento de Newton. Si no han hecho los deberes anteriores, ¿qué les va a pasar aquí? Van a estar saturados de más deberes y acarreando todo lo que no han podido hacer antes. Ese es
el porqué de las fechas de los deberes. Sí, entonces yo les dejo abiertos los deberes, no hay problema. Lo que sí vamos a cumplir a cabalidad, porque ya va una nota, son los cuestionarios y la entrega del cuestionario, que es terminada la clase. Ahí se refleja, pues, el ejercicio que hacemos en clase, pues se refleja que ustedes están entendiendo o no entendiendo. Sí, es para eso el cuestionario y la entrega del cuestionario. Es como decirles en el curso, pues a ver, vamos a resolver este ejercicio y ustedes lo desarrollan, el que termina pues pasa a mostrar qué ha hecho. Ese es el motivo del cuestionario. Sí, ese. ¿Tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que llegar prácticamente hasta trabajo, potencia y energía, si es que nos permite. O si no, tenemos que ver el de leyes de movimiento y aplicaciones de Newton, que les va a servir para después, cuando ya estén más avanzados en la carrera. Como ya han visto termodinámica, han visto física 2, hasta física 3 posiblemente, saben que estos temas no son complicados y se los lleva fácilmente y avanzando a un ritmo normal, ni muy rápido ni muy lento. Ujú. Profe, si me permite un ratito un comentario. Claro, A ver, yo creo que a lo que se refería mi compañero Pedro Silva, no sé él en qué condiciones está ni en lo que estará haciendo, ujú. pero creo que se refería al último deber que sí estaban varios ejercicios y nada más que hay algunos ejercicios que no sé, podríamos resolver de otra manera o de una manera más didáctica. O no sé, usted también sí está haciendo todo lo posible para darnos clases de la manera más didáctica, con los videos y todo, pero no sé, yo consideraría que por esta parte de cinemática y todo lo de movimiento, no sé, podríamos ver algunos videos, alguna otra cosa, como también hacíamos de los vectores, para así simplificar un poco la carga para entender en el deber mismo, ¿no? Sí, bueno, yo les puedo poner un link como los videos que teníamos al inicio. Les puedo poner un link como esos videos, pero eso recuerden que les va a tomar más tiempo ver el video. Bueno, yo Sí, solo me refería para una manera para poder entender más fácil y poder resolver los claro, deberes, más que claro. nada. Sí, sí, yo les pongo un video, les recomiendo que vean un video. De eso no hay problema. Pero eso les digo, bueno, van a tener que ver el video, la clase y hacer los deberes y los cuestionarios y todo. Entonces, el video mínimo les va a tomar 10 minutos, en unos casos 20 minutos. De ahí hacen los deberes, una hora, ya están 1 hora y 20, ¿sí? Mientras que si ya leyeron y vemos viendo con las clases, pueden hacer los deberes. Pero yo les voy a poner los videos, claro, mejor. Era solo una sugerencia, ¿no? Porque, Sí, bien digo, está. para algunos es más fácil entender así, más didáctico, no sé. Sí, bien está. Pero les recuerdo, verán que los videos ustedes ponen la temática en YouTube y les sale lo que quieran de videos. Yo lo que sí hago es seleccionar los mejores. Pero les voy a poner links recomendados para los videos, a que se apoyen en ese trabajo. Ahora justo que terminemos caída de cuerpos, luego les cargo unos videos para que los vean y se asienten los conocimientos que vamos a ver. Ujú. Profe, perdón, Sí, solo, no me refiero exactamente solo a o sea, ver videos y esas cosas, sino que más bien, si es que podríamos tener esta parte de la clase como que más didáctica, como los temas se prestan, ¿no? También como que, no sé, resolver algún otro ejercicio más, no claro, sé, más eso así, estamos eso. haciendo, justo eso estamos haciendo. Yo hago un ejercicio base, un fácil, un medio y un difícil. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Ujú. Ahora que avancemos la clase, vamos a ir viendo la complejidad de los ejercicios. Ujú. Sí, Ya, profe, muchas gracias, ¿no? Gracias por de escucharme. nada, no se preocupen. Justo esto es para conversar,
para que no estén ustedes saturados de trabajo sin poder hacer otras cosas, sino que cumplan lo que, lo que se necesita en cada materia. Hay que cumplir los sílabos, hay que tener las clases respectivas. Ujú. Estamos. ¿Alguna otra cosa? Sí, ingeniero, disculpe. Dígame. Sobre el deber 11, ahorita veo que ha cambiado solo los impares y hasta el sábado estaban todos los ejercicios, entonces no sé si hay que Sí. cambiarle o Bueno, verá, pues, si ya hizo todos, no hay problema. Desde un inicio, cuando iniciamos las clases, yo les dije que les he de mandar los deberes, que por lo general van a ser los impares. Sí, siempre serán los impares. Entonces, ahora lo que sí no he escrito, se borró, es que hagan los impares. Sí, siempre son los impares, a menos que yo les ponga ahí cuáles son específicamente. Por lo general son los impares. Si ahí les pido disculpas, no he puesto yo la indicación de que siempre son los impares, pero pues ahora ya les corregí eso, creo que el domingo corregí, y pues son los impares. Ujú. ya, gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra cosita? Un comentario, algo bueno, estamos 29. Creo que ya nadie se va a unir, ¿no es cierto? Nadie va a unirse. Bueno, bien, entonces empecemos pues para analizar esta parte de caída de cuerpos, que es lo que nos interesa, o parte de la temática. Bueno, en caída de cuerpos, pues de igual manera estamos analizando lo que es velocidad con aceleración y aceleración constante, que viene a ser la gravedad. Si analizamos nosotros la gravedad o la dirección de la gravedad, es importante considerar cuál es su signo. ¿Sí? Si la gravedad es la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, pues quiere decir que se genera una fuerza hacia el centro de la Tierra, entonces es una fuerza hacia abajo. Si es la fuerza hacia abajo, pues vamos a considerar pues los signos hacia abajo siempre negativos, ¿no es cierto? Y vamos a analizar. Ahí estamos bien con la presentación, cuerpos en caída libre, ¿sí están? Sí. Listo. Entonces, aquí tenemos, pues, la atracción gravitacional de la Tierra. Es la atracción hacia el centro de la Tierra que tenemos en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Por eso nosotros estamos sobre la Tierra, o podemos caminar y podemos desplazarnos en la Tierra porque tenemos la atracción hacia su centro. Entonces es una fuerza hacia abajo o hacia el centro de la Tierra que debemos considerar, la atracción gravitacional de la Tierra. Luego, todos los cuerpos caen con aceleración constante. Siempre va a ser constante la aceleración y no va a importar su peso, independientemente de su peso. Siempre vamos a tener una aceleración constante, cualquiera sea el peso que tenga el cuerpo o la masa que tenga su cuerpo. Si un cuerpo cae continuamente, ¿cómo? La aceleración es constante, ¿no es cierto? Tenemos la aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que viene a ser la aceleración de la gravedad, o
en el sistema inglés 32.2 pies por segundo al cuadrado, esa es la aceleración constante que tenemos. Entonces, si un cuerpo empieza a caer, ¿no es cierto? Desde lo alto de un edificio puede ser. La velocidad va a ir cambiando continuamente. O sea, va a ir aumentando su velocidad. Esto sin considerar la influencia del viento o del aire en la caída del cuerpo. Siempre vamos a despreciar esa resistencia para hacer la caída de cuerpos libre. Y por eso sabemos que si lanzamos un objeto hacia abajo, pues va a aumentar su velocidad, que estará en función de los valores de su aceleración o de la gravedad. En donde aceleración en caída libre es constante, siempre en caída libre constante. Con eso, ahí les he puesto algunos videos que pueden ingresar después, ¿no es cierto?, para verlos, que explica esta parte de la gravedad. Vamos con otra presentación. Listo. Y entonces, pues como sabemos que la aceleración es debido a la gravedad, siempre cualquier cuerpo, tenemos este cuerpo aquí en rosado, ¿no es cierto? Este cuerpo en rosado le vamos a hacer caer y debe acercarse a la Tierra, ¿no es cierto? O bajar perpendicularmente a la Tierra basado en su aceleración, su masa o su peso, ¿sí? Su masa o su peso multiplicado por la gravedad. Con eso va a llegar hasta la Tierra. Entonces, todo objeto sobre la Tierra experimenta una fuerza común, que es la fuerza debida a la gravedad. Esta fuerza siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Si es hacia abajo, pues la gravedad va a ser negativa o la aceleración por la gravedad es negativa. Entonces, la aceleración debida a la gravedad es constante cerca de la superficie terrestre. Esto para el planeta Tierra. Si nosotros analizamos la caída de dos cuerpos diferentes, ¿no es cierto? Si lanzamos una pluma o lanzamos una pelota de plástico, puede ser la pelota, la que va a llegar primero al suelo, si analizamos en la Tierra, pues con influencia del aire, va a ser la pelota, porque la pluma, por el aire, va a tener mayor resistencia al caer y la pelota caerá directamente. Pero si analizamos los mismos objetos, ¿no es cierto? Una hoja o una pluma con una pelota de acero, si le hacemos caer en vacío, y esto es importante, todos esos objetos caerán con la misma aceleración y por tanto tendrán la misma velocidad hasta llegar al suelo. Esto analizando en el vacío, sin considerar la influencia del aire. Y pues utilizamos las mismas ecuaciones de velocidad y aceleración constante que hemos estado analizando antes. Solo que el movimiento ahora es vertical. Los valores que vamos a utilizar es en el eje de las Y, ¿no es cierto? Por la caída del cuerpo. Nuevamente les anoto, pues, o se muestra los valores de la gravedad. Pues en Tippens, ellos sí utilizan 9.80 metros por segundo al cuadrado. Y en Szymanski 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor común de la gravedad para los cálculos, que es analizado
a nivel del mar y con una temperatura de 17 grados. Esa es la medición de la gravedad. Si hacemos la medición de la gravedad aquí en Cuenca, baja un poco a 9.7 metros por segundo al cuadrado la velocidad o la gravedad. Pero bueno, nosotros utilizaremos 9.8 o 9.81. No hay problema. Y este punto que me pasé, pues, si es dirigida hacia abajo, ¿no es cierto? La gravedad, por lo general va a ser negativa, o trataremos de que sea negativa. Y con eso podemos hacer este experimento de la gravedad. Entonces, tenemos que un aparato consiste de un dispositivo que mide el tiempo de una bola requiere para caer una distancia dada. Entonces, le vamos a lanzar una bolita, ¿no es cierto?, a una altura. Vamos a medir el tiempo de caída en un espacio, ¿no es cierto?, con una altura y, y con eso podemos calcular velocidad y aceleración. Entonces, analicemos. La altura es de 1.20 metros y el tiempo de caída que se ha registrado 0.65 segundos. Entonces, fíjense, si nosotros desde la parte alta ponemos el eje 0 o el eje de las X 0, todo el movimiento hacia abajo va a ser negativo, ¿sí? Porque todo lo de 0 hacia abajo es negativo. Podemos considerar la altura, que va a pasar a ser negativa, ¿no es cierto? Menos 1.20 metros. Y el tiempo, pues no podrá ser negativo, se mantiene. Y con eso podemos calcular la aceleración y la gravedad. Entonces, fíjense, la altura inicial 0, la altura final o lo que recorre menos 1.20. Tenemos el tiempo de 0,400, bueno, aquí cambió el tiempo, 495 segundos para recorrer esa altura. Podemos nosotros calcular la aceleración. El espacio que recorrió, pues ya sabemos, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, sabemos el tiempo, calculamos la aceleración y la velocidad inicial, como le lanzamos o lo dejamos caer desde el punto 0, pues la velocidad inicial por el tiempo va a ser 0. Realizando el cálculo, ¿no es cierto?, o despejando el valor de la aceleración, nos queda 2 veces por la altura sobre el tiempo al cuadrado. 2 veces por el espacio recorrido, menos 1.2, porque es de 0 hacia abajo, para el tiempo de 0.495, nos queda una aceleración de menos 9.79 metros por segundo. Con eso hemos determinado que se genera una aceleración negativa porque todo el movimiento es hacia abajo. Importante. Todo el movimiento hacia abajo, entonces. Fíjense cómo la aceleración no cambia. 9.8. Entonces, si la aceleración es negativa, pues la fuerza de atracción que tenemos o el peso, ¿no es cierto?, como se dirige hacia abajo, negativo. Y por eso es esa consideración. Ahora, podemos analizar el movimiento de esta forma, ¿no es cierto? Al lanzar nosotros esta pelota, o aquí el niño está lanzando esta pelota de béisbol, la pelota en su mejor trayectoria subirá y volverá a caer por el mismo sitio o en la misma línea. Pero para función de entendimiento de los ejercicios o para la gráfica, pues nosotros haremos que la bola suba, ¿no es cierto?, llegará hasta un punto y vuelva a caer. Graficamos esa trayectoria en forma de U. Entonces, de aquí,
pues podemos analizar cuáles son los signos y qué signos tiene la gravedad, la velocidad y la altura. Entonces, podemos analizar que el desplazamiento puede ser positivo o no, o negativo con base a la ubicación. Si nosotros hacemos desde el inicio que nace el movimiento como el espacio cero o el eje donde inicia el movimiento cero, ¿sí? Debemos analizar qué sucede hacia arriba y luego qué sucede hacia abajo y cuáles son los signos. Entonces, vamos analizando. Hacia arriba, si yo lanzo un objeto hacia arriba, la velocidad va a disminuir, ¿no es cierto? Va a ir haciéndose cada vez más lento. Entonces, podemos considerar que el espacio desde cero hacia arriba, positivos. Todos los espacios positivos en el desplazamiento de cero hacia arriba. Si analizamos de cero hacia abajo, pues los espacios ya van a ser negativos, porque estoy de cero hacia abajo, negativo. La velocidad va a ser positiva en la parte alta y negativa en la parte baja. Vamos analizando qué sucede. Si sube la pelota, si bien va a ir disminuyendo su velocidad, como el vector o el movimiento es hacia arriba, y estamos sobre el eje de cero, la velocidad positiva. Llegará a un punto donde la velocidad será cero, porque cambia de trayectoria el movimiento, y empieza a caer la pelota. Entonces, si cae la pelota, como la velocidad o el vector de velocidad es hacia abajo, movimiento hacia abajo, negativo. Esto más la gravedad o la aceleración negativa, fíjense, velocidad negativa y aceleración negativa, quiere decir que va a aumentar la velocidad de la pelota. Aumenta la velocidad de la pelota y pues al caer tiene mayor velocidad. En el punto cero, igualmente la velocidad negativa porque está hacia abajo, y abajo del cero, de igual manera, la velocidad negativa, por la dirección, considerándole como vector. Vamos a analizar la aceleración. Si la aceleración es siempre hacia abajo el vector, ¿no es cierto? En todos los puntos, la aceleración deberá ser negativa, porque el vector es hacia abajo y consideramos negativos en todos los puntos, hasta cuando alcance la altura máxima la pelota. Va a ser la aceleración negativa. Voy a retroceder un poquito. Si lanzamos la pelota hacia arriba, tenemos la velocidad hacia arriba, ¿no es cierto? Positiva. Con la aceleración negativa, va a ir disminuyendo esta velocidad. La velocidad disminuye hasta llegar al punto máximo, que es cero, y ahí sí cambia de trayectoria la pelota y empieza a bajar. Por eso disminuye la velocidad o el movimiento de un objeto si lanzamos hacia arriba. Mientras que si es hacia abajo, va a ir aumentando la velocidad con esa gravedad constante. Este literal de abajo es importante, ¿no es cierto? Esta especificación. La aceleración es positiva o negativa con base en la dirección de la fuerza o del peso. Si nosotros analizamos la fuerza aplicada, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza con que cae aquí, un cuerpo está en función de su masa por la aceleración que viene a ser la gravedad. ¿Sí? Y que eso también
es peso, ¿no es cierto? El peso W, voy a anotar acá, el peso W es igual a la masa por la gravedad, que viene a ser una fuerza, ¿sí? Entonces, fuerza, masa por gravedad, peso también, masa por gravedad para caída de cuerpos. Y ya utilizaremos después de esas fórmulas. Estamos entonces en la trayectoria del movimiento. Nosotros decidimos el eje y lo que esté abajo negativo, o lo que se dirija hacia abajo negativo y lo que esté arriba positivo. Ese es el detalle o los datos para el análisis de caída de cuerpos o caída libre de cuerpos. Ahora, lo que se recomienda, ¿no es cierto? Dibujar y etiquetar un bosquejo del problema. Con el dibujo nos ayudamos fácilmente. Ahí vamos a indicar la dirección de las fuerzas aplicadas, ¿no es cierto? Y del espacio, de la velocidad. Mencionamos la información dada, o sea, los datos conocidos y las incógnitas, que es lo que necesitamos encontrar. Entonces, dado tales valores, la aceleración nunca va a cambiar. Fíjense aquí, siempre le considera negativo. ¿Y qué debemos encontrar? Basado en las ecuaciones que ya vimos anteriormente. Podemos analizar este ejemplo 7. Una bola se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. ¿Cuál es su posición y velocidad después de 2, 4 y 7 segundos? Paso 1. Dibujamos el bosquejo. ¿Qué es lo que queremos hacer, no es cierto? Una bola se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Necesitamos ver su posición en 2, 4 y 7 segundos. Analizamos, pues la velocidad va a estar hacia arriba, positivo, la gravedad hacia abajo. Y pues deberemos ver qué datos tenemos. Nuevamente, aceleración, el tiempo, la velocidad inicial. Lo que necesito encontrar es el espacio y la velocidad. Con eso podemos deducir que si vamos a analizar el espacio, ¿no es cierto? Y todo el movimiento es desde el lanzamiento de la pelota 0 hacia arriba, podemos analizar con esta fórmula de el espacio va a ser igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Como nace desde el eje 0 que nosotros le ponemos, 0, el espacio inicial. Y ahí reemplazamos los valores para analizar en 2, 4 y 7 segundos. Con eso, fíjense, calculamos el espacio 40 en los 2 segundos, 41 en los 4 segundos, quiere decir que la pelota todavía está subiendo. Luego, cuando pasaron los 7 segundos, ya tenemos un espacio negativo en donde el espacio negativo estaría bajo el eje que pusimos como 0, menos 30.1 metros. Entonces, bajo el eje 0, espacios negativos. Luego vamos a analizar la velocidad. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad inicial sabemos que es 30, la aceleración negativa por los tiempos 2, 4 y 7 segundos. Sustituyendo, nos queda que en 2 segundos, pues la velocidad es
Positiva quiere decir que sigue subiendo el cuerpo. En los 4 segundos, la velocidad ya es negativa. Si es negativa la velocidad, quiere decir que el cuerpo ya está bajando. ¿Sí? Ya está todavía bajando. Como inició su descenso, más la aceleración, a los 7 segundos aumentó su velocidad. Vean, el cuerpo sigue bajando y ya aumentó su velocidad. Como a los 7 segundos pasó desde el punto cero, ¿no es cierto? Desde el punto cero hacia abajo, fíjense el aumento de velocidad que hemos tenido al caer el cuerpo. Otro detalle que hay que acordarse que en este punto o cuando cambia la dirección de la pelota, la velocidad es igual a 0 en este punto máximo, porque cambia de sentido la dirección. Bien, ahora nos pide encuentre la altura máxima alcanzada. El desplazamiento es máximo cuando la velocidad final es 0. Entonces debemos encontrar qué sucede aquí o cuál es la altura hasta la velocidad final 0. Vamos a encontrar el tiempo, ¿no es cierto? La velocidad inicial 30, la gravedad menos 9.8. Despejamos el tiempo, como sabemos que esta velocidad final es 0, para saber cuál es la altura máxima que alcanzó. El tiempo se demora en llegar al punto máximo 3.06 segundos, ¿no es cierto? Y con eso podemos calcular su desplazamiento. Y bueno, esto le adelanté para... Bueno, ya retrocedo. Para encontrar la altura máxima, cambiamos de ecuación, ¿no es cierto? Como ya sabemos el tiempo, velocidad inicial y gravedad. Reemplazando en la fórmula de la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado, nos queda el espacio que sería de 45.9 metros, lo más alto que va a llegar. Ese es el detalle. Fíjense siempre analizando los signos, ¿sí? Conservando los signos. Menos por más, menos quedaría con el signo negativo. Las fórmulas que vamos a utilizar, las mismas anteriores, solo que vamos a cambiar la X, pondremos Y. Ese es el único Profe, detalle o variación. Sí. cuando le pide la altura máxima y no le da tiempo, ¿cómo le Sí. hace? Con altura máxima y no tenemos Y sin tiempo. tiempo, pues necesitamos o podemos calcular con esta fórmula última. ¿Sí? Si es altura máxima, tal vez tengamos una velocidad inicial, ¿no es cierto? Puede que nos dé una velocidad inicial. La velocidad final en ese punto va a ser 0, ¿sí? Porque cambia de movimiento. Y con X menos Y puedo determinar la altura máxima. Despejando de aquí. Entonces, de eso nos quedaría que la altura máxima puede ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. ¿Sí? Esa puede ser una de las opciones para calcular la altura máxima. Ya, profe. Ya de aquí vamos a hacer ejercicios y vamos analizando. Bueno, y en resumen, pues hacemos un dibujo, consideramos las direcciones, vemos los datos conocidos, cuáles son las incógnitas y seleccionan las ecuaciones. Sí. Bien.
Vamos a hacer ahora unos ejercicios para irnos dando cuenta. Profe, Y ¿cree que tal vez nos pueda subir esta presentación al campus o nos pueda mandar? sí, ya les voy a subir ahora todas esas presentaciones nuevas de Tippings, les voy a subir al aula virtual a que ustedes tengan. Sí, son Muchas gracias. bien didácticas y ayudan bastante. Ujú. Bueno, entonces vean, no es nada complicado. Las otras presentaciones que vimos al inicio, esas sí están cargadas al inicio de cada capítulo. Sí, solo esta de aquí creo que es la única que no está. Sí, ajá, estas no les he subido, pero ya les voy a cargar. Muchas gracias. Bien, vamos a ver entonces el punto de caída libre de cuerpos. Con esto, ¿dónde estamos? A ver. Bien, ahí ya les comparto la pantalla para ir analizando los ejercicios. Bueno, entonces veamos gravedad y cuerpos en caída libre. Nosotros necesitamos considerar que la aceleración es la gravedad y eso es 9.8 o 9.81 metros sobre segundos al cuadrado o 32.2 pies por segundos al cuadrado. Si hacemos el análisis de la aceleración, como es un vector hacia abajo o genera una fuerza hacia abajo, es negativo. Entonces la gravedad, pues, nuevamente, les hago acuerdo, vamos a considerarle negativa dependiendo el eje donde nosotros pongamos. Negativo, sí, eso es importante. Considerar la gravedad siempre negativa. Y aquí, de nuevo, les hago otra explicación, ¿no es cierto? Ponemos nuestro eje cero, lo que esté sobre ese eje positivo y bajo ese eje negativo. La trayectoria o el movimiento que nosotros le decimos que sea cuando lanzamos un cuerpo va a generar esa U. Entonces, valores positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Si estamos analizando el ascenso del cuerpo, la velocidad será positiva porque está hacia arriba, el espacio positivo porque está del eje cero hacia arriba y la aceleración, como siempre, hacia abajo, negativa. En el punto máximo de su desplazamiento, cuando alcanza la altura máxima, la velocidad es igual a cero, pero la aceleración de igual manera es negativa. Siempre va a ser la aceleración negativa. Y como el espacio pues, que estamos recorriendo va a ser positivo porque está sobre el eje X. Si analizamos el momento del descenso sobre el eje 0, tenemos que el espacio, como está sobre el eje 0, es positivo, la velocidad negativa, porque ya cambió su vector, está hacia abajo, y la gravedad negativa. Por este valor negativo de velocidad y negativo de la gravedad, aumenta la velocidad al caer un cuerpo. Nuevamente en el punto 0, y igual a 0, bajo el eje del acero, la distancia es negativa,
La aceleración siempre negativa y la velocidad negativa. Esto es importante considerar para poder hacer los ejercicios. Y bueno, pues aquí les pongo, si el movimiento es hacia abajo, aceleración negativa, velocidad negativa. Y aumenta la velocidad. Si sube el cuerpo, la velocidad disminuye porque hay una aceleración negativa y una velocidad positiva. Entonces se frena el cuerpo, ¿no es cierto? No se va hasta arriba por sí solo. Y de ahí las fórmulas, ¿no es cierto? La velocidad promedio por el tiempo, esto es cuando hay dos velocidades y no cambia nada más. El espacio es la velocidad por el tiempo. La velocidad final, velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. El espacio, espacio inicial más velocidad inicial por tiempo al cuadrado, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. El otro espacio, analizando la velocidad final, solo cambia el signo. 2 veces la gravedad por la variación de espacio. Velocidad final al cuadrado menos velocidad final, menos velocidad inicial al cuadrado. Fórmulas para caída libre de cuerpos. Recordarán que no nos interesa cuál es el peso del cuerpo, ¿sí? No va a influir aquí el peso del cuerpo. Y vamos a despreciar el aire. Y eso, pues háganse su formulario con las consideraciones respectivas. Vamos a hacer el ejercicio 2.38 de Sear-Szymanski. Yo trato de hacer los pares y ustedes harán los impares. Gotas de lluvia. Dice, si pueden desentarse o descontarse, creo que dice. Bueno, a ver de nuevo. Si pueden descontarse los efectos del aire sobre las gotas de lluvia, podemos tratarlas como objetos en caída libre, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descontar los efectos del aire en cualquier caída de cuerpo. Literal A. Las nubes de lluvia suelen estar a unos cuantos cientos de metros sobre el suelo. Estime la rapidez en metros por segundo, kilómetros por hora y millas por hora con que las gotas llegarían al suelo si fueran objetos en caída libre. Literal B. Estime, con base en sus observaciones personales, la velocidad real con que las gotas de lluvia chocan contra el suelo. C. Con base en sus respuestas a los incisos A y B, es justificable ignorar los efectos del aire sobre las gotas de lluvia. Explique su respuesta. Entonces, analicemos el literal A. Las nubes de lluvia suelen estar unos cuantos cientos de metros sobre el suelo. Veamos con qué rapidez llegan al suelo estas gotas, sin contar con el aire. Entonces, primero, necesitamos considerar que las nubes pues estarán a una altura más o menos de 200 metros hasta la tierra, más o menos. Luego, si caen las gotas, pues la velocidad inicial de caída va a ser 0. Puedo considerar el movimiento de 0 hacia abajo, todo positivo, o puedo considerar de 0 hacia abajo, todo negativo en este caso. Entonces, para demostración del ejercicio, ¿no es cierto? Puedo decir que todo el movimiento, todas las flechas hacia abajo van a ser positivas. Tengo 200 metros, la gravedad, como le dije que todo hacia abajo es positivo, se hace positiva. Considero que debemos analizar cuál es la velocidad final con la que las gotas llegan al suelo.
Entonces, para eso la fórmula que más nos ayuda es esta. La velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación de altura. Y eso es igual a la velocidad final al cuadrado. Como sabemos que la velocidad inicial es 0, nos da que el valor de 2 por la aceleración, que es 9.8, por la altura 200, una velocidad final de 60 metros por segundo. Solo considerando la caída de cuerpo hacia abajo. Todo positivo. Ahora, podemos ver qué sucede si analizamos que de 0 hacia abajo, todo eso va a ser negativo. Lo único que cambiará, pues, será la aceleración negativa y el espacio negativo. Menos por menos se hará más. Y con eso tenemos un signo positivo para sacar la raíz. Entonces, les recalco aquí que es importante hacer la gráfica y utilizar los valores positivos y negativos de la gravedad. Aquí, pues, para los otros ejercicios que vienen, yo les recomiendo considerar que todo el movimiento hacia abajo sea negativo. Y de igual manera 60 metros por segundo. De ahí pues hay que hacer una conversión de unidades para pasar a kilómetros por hora, que nos quedaría 200 kilómetros por hora o 140 millas por hora. Eso es el literal A. Luego B, estime con base en sus observaciones personales la velocidad real con la que las gotas de lluvia chocan contra el suelo. Y aquí un poco de lectura del mismo libro o del libro de Tippens, pues nos dice que más o menos cuando hay lluvia excesiva puede llegar esa velocidad hasta 1 metro por segundo para la caída de las gotas. Esto sin analizar que sea tormenta, ¿no es cierto? Porque la tormenta ya tiene vientos rápidos y con eso va a disminuir la velocidad. Y el aire, pues, no influye mucho en la velocidad de caída de las gotas. Pues en una lluvia como las que están sucediendo aquí, pues el aire que existe no es mayor para influenciar en la caída de las gotas. Recordarán que la forma de la gota es una de las mejores para evitar la resistencia del aire. Se mueve más rápidamente. Preguntas sobre este ejercicio. Veamos otro ejercicio. Me pase. Bien. Vamos a ver ahora el ejercicio 240, que dice alunizaje. Entonces tenemos que esta nave espacial, o el ALU, ¿cómo es el que cae aquí? Alunizador, pues va a descender a la Luna desde una distancia de 5 metros donde suelta los motores. Entonces, un alunizador está descendiendo hacia la base lunar. 1, figura tanto. Frenado lentamente por el retroempuje del motor de descenso. Hasta ese punto tenemos una distancia o una altura de 5 metros donde está accionado el motor de descenso. Punto seguido. El motor se apaga cuando el alunizador está a 5 metros sobre la superficie y tiene una velocidad hacia abajo de 0.8 metros por segundo. Entonces, desde ese punto, nosotros analizamos la caída del cuerpo. El motor se apaga cuando el alunizador está a 5 metros sobre la superficie y tiene una velocidad hacia abajo de 0.8 metros por segundo. Velocidad inicial, 0.8 metros por segundo. Con el motor apagado. El vehículo está en caída libre. Pregunta, ¿qué rapidez
tiene justo antes de tocar la superficie. La aceleración debido a la gravedad lunar es de 1.6 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración en la Luna, pues para que pueda caer, es de 1.6 segundos al cuadrado. Mucho menos que en la Tierra, por eso puede caer lentamente. Encontremos cuál es la rapidez con la que choca al suelo. Entonces podemos de igual manera hacer la gráfica, ¿no es cierto? Tiene una velocidad inicial de 0.8 metros por segundo, cae los 5 metros. ¿Cuál es la velocidad final? Como tenemos velocidad inicial y distancia, consideramos el movimiento, ¿no es cierto?, hacia abajo negativo. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación del espacio. Conocemos la velocidad inicial, la aceleración y el espacio. Reemplazando en esa fórmula la velocidad final, pues nos quedaría la raíz de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, 1.6, por la variación de altura, 5 metros. Y ahí, pues, con un gráfico sencillo, podemos determinar con qué velocidad llega al suelo. Ya después de que chocó el suelo, se detiene, pues, será la velocidad 0. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta o alguna cosa? Bueno, veamos el No, ejercicio. No, ya. Veamos el ejercicio 242. Se deja caer un ladrillo. Rapidez inicial 0, desde la azotea de un edificio. El tabique, o sea, el mismo ladrillo, choca contra el suelo en 2.5 segundos. Se puede despreciar la resistencia del aire, así que el ladrillo está en caída libre. A. ¿Qué altura en metros tiene el edificio? B. ¿Qué magnitud tiene la velocidad del ladrillo justo antes de llegar al suelo? Y C. Dibuje las gráficas de aceleración tiempo, velocidad tiempo y espacio tiempo para el movimiento del ladrillo. Entonces analicemos. Tenemos que cae el ladrillo con una velocidad inicial de 0 en un tiempo de 2.5 segundos, ¿no es cierto? Pues analizo la gráfica, tiempo de 2.5 segundos y pues necesito analizar el literal A, que es qué altura en metros tiene el edificio, o sea, cuánto cayó, cuánta distancia cayó el ladrillo. Podemos analizar que el espacio es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. El tiempo lo sabemos, que es de caída, la velocidad inicial también, y con eso podemos encontrar el espacio. Velocidad inicial por tiempo 0, el espacio inicial 0, ¿no es cierto? Porque desde ahí le hacemos nosotros el eje desde la caída, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración negativa, menos 9.8 por su tiempo al cuadrado, nos queda el espacio de menos 30.63 metros. ¿Por qué negativo el espacio? Porque es hacia abajo. Espacios negativos. Luego el punto B. ¿Qué magnitud tiene la velocidad del ladrillo justo antes de llegar al suelo? Entonces, de igual manera, esta fórmula, velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por y. Tengo que la velocidad final va a ser 2 por menos 9.81, negativo, negativa a la altura, menos por menos se hace más, y ahí sí puedo encontrar la raíz, 24.5 metros.
Entonces, vean, estos signos menos por menos más vienen de la gráfica que nosotros hemos analizado. Luego nos dice, encontrar la aceleración con su gráfica. Entonces, la aceleración es la misma todo el tiempo, es negativa de menos 9.8 todo el tiempo. Entonces, si graficamos aceleración en función del tiempo, esa gráfica va a ser constante todo el tiempo. Por eso es una línea recta en 9.81 metros sobre segundo. Luego la velocidad. Si nosotros analizamos las fórmulas de velocidad, nos generan rectas con pendientes. Y pues formaríamos, nace desde la velocidad 0, ¿no es cierto? Y va aumentando su velocidad hasta llegar al suelo. Entonces genera la velocidad siempre una recta con pendiente. Y esto pues yo lo he analizado porque si pasa el tiempo, aumenta la velocidad, ¿no es cierto? Pero podemos analizar cómo está el movimiento hacia abajo, la velocidad negativa. De igual manera, como la velocidad es negativa, va a seguir aumentando su velocidad. Yo sé que es hacia abajo, la velocidad aumenta y como es hacia abajo es negativa, puede expresarse de esta forma. Pero aquí cabe señalar que el movimiento hacia abajo quiere decir que aumenta la velocidad. Y la distancia, todas las fórmulas de distancia voy a poner acá. Fíjense que esta fórmula de distancia, si analizamos, tiene una constante t y una constante t al cuadrado, ¿no es cierto? O un término t y un término t al cuadrado. Si graficamos esta ecuación o esta función, tiene la forma de una parábola. Siempre entonces el espacio que analicemos va a generar la forma de una parábola. Entonces, como aumenta el tiempo, aumenta la distancia que recorre y la fórmula es una parábola, pues graficaríamos, ¿no es cierto? La mitad de una parábola. Desde el punto que nace, aumenta su distancia. 0. Sí, esas son las gráficas. Entonces, para aceleración siempre va a ser una constante. La velocidad puede aumentar si baja, disminuye si sube y la distancia recorrida siempre vamos a formar una parábola. ¿Sí? Recuerden que esta fórmula, que es la distancia, es la forma de una parábola. ¿Estamos? Preguntas, hasta ahí. Si es tan Profe, la fácil. distancia también no estaría para abajo. La distancia, si consideramos negativo, sí. Podemos decir que la distancia pase, ¿no es cierto? Esta fórmula, si recorremos espacio negativo, le hacemos hacia abajo la parábola. También es la otra opción. Ah, ya, gracias, profe. Puede ser las dos formas. Bien. Listo. Vamos ahora a analizar el 2.44, que este sí es el clásico de los ejercicios, que nos indica o nos hace pensar un poco algunos criterios. Entonces, vamos analizando. El tripulante de un globo que sube verticalmente con velocidad constante de magnitud 5 metros por segundo, suelta un saco de arena cuando el globo está a 40 metros sobre el suelo. Después de que suelte el saco, está en caída libre. A. Calcule la posición y velocidad del saco a 0.25 segundos y un segundo después de soltarse. B. ¿Cuántos segundos tardará el saco en chocar con el suelo después de soltarse? C. ¿Con qué rapidez chocará? D. ¿Qué altura máxima alcanza el saco sobre el suelo? Y E. Dibuje las gráficas de aceleración, tiempo, velocidad, tiempo y espacio, tiempo para el movimiento. Entonces,
Pues consideramos que el globo va a estar subiendo de igual manera con la persona y el saco. Y luego suelta el saco. Y el globo seguirá subiendo. Entonces a nosotros lo que nos interesa es el movimiento del saco. ¿Qué es lo que va a hacer el saco? Entonces, primero, ¿no es cierto? El globo tiene una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Todo lo que esté en conjunto con el globo va a subir, va a seguir subiendo. Luego soltamos el saco. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como el globo estaba subiendo con el saco y al soltar el saco va a subir y nuevamente bajar, ¿sí? Debido a la velocidad inicial que tiene el globo. Entonces, suelto el saco, pero el saco sube a la velocidad del globo y luego empieza a caer. Por eso se genera esta forma. Sube el saco y luego empieza a caer. Es como que la velocidad inicial del globo le impulsa al saco hacia arriba y luego el saco por sí mismo empieza a caer. Eso es lo que debemos analizar. Entonces, nosotros ponemos nuestro eje, ¿no es cierto? Desde la velocidad inicial de salida, hacemos que sea el eje cero, los valores positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. La velocidad inicial del saco, hacia arriba 5 metros sobre segundos, que viene a ser la del globo. Eso se encuentra a una altura de 40 metros y necesitamos analizar en un tiempo de 2.5 cuál es la velocidad final y el espacio que recorre en 2.5 y en un segundo. Entonces, consideremos que la velocidad hacia arriba es positiva, la aceleración negativa, el espacio hacia arriba negativo, luego, si empieza a caer el saco, ¿no es cierto?, la velocidad negativa, el espacio positivo, la aceleración negativa. Bajo el eje del eje cero que nosotros mismos deducimos, tenemos aceleración negativa, velocidad negativa y espacio negativo. Importante esos puntos para poder analizar. Luego necesitamos encontrar el espacio recorrido en 0.25 segundos. Entonces, el espacio, velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Todo esto conozco, la velocidad inicial, el tiempo y aceleración. Reemplazando, ¿no es cierto?, con los signos negativos de aceleración, nos quedaría una altura de 0.94 metros. 0.94 metros más los 40 que ya tenía el globo, la altura del saco es de 40.94 metros en un tiempo de 0.25. 0.94 metros. Está subiendo el globo, ¿no es cierto? La velocidad final que alcanzará el globo sería la velocidad inicial más aceleración por el tiempo de 0.25. Reemplazando esos valores, tenemos una velocidad final de 2.5 metros por segundo. Profe, disculpe una consulta. Diga nomás. En esto de aquí, en esa que dice el espacio recorrido por el signo de la aceleración negativa, ¿no quedaría negativo? El espacio, Sí, porque no, ahí le coloca al menos 9,81 negativo y no hay otro signo para que cambie. claro. Pero la Eso. cosa es que 5 por 0.25 va a ser mayor que este término que queda negativo con la aceleración. Por eso sale Ya. 0.94. Ah, ya, listo. Gracias. Aquí solo se restaría. Sí, de igual manera acá se resta en la velocidad 5 menos 9.8 por 0.25, que va a ser un valor menor que 5, por eso sale 2.5. Entonces aquí los signos ya están directamente establecidos. Ya.
Bien, eso con ese tiempo. Ahora vamos a ver con un segundo qué sucede. Si analizamos el tiempo, cuando subió un segundo, y aquí sí va a haber el cambio que me estaba preguntando. Nosotros tenemos que la velocidad inicial 5 en un segundo, la aceleración negativa y un tiempo negativo. Entonces, fíjense aquí, el espacio que recorre 0.1 metros. ¿Qué quiere decir que en el tiempo de un segundo ya está bajando el saco? Sí, en 0.2 subió. Pasó un segundo y ya está bajando porque tengo una distancia desde 0 hacia arriba, 0.1. Entonces empezó a bajar el cuerpo. Si empezó a bajar el cuerpo, ¿no es cierto? Podemos nosotros graficar que ya está en el otro lado a una altura de 0.1. Entonces, fíjense, sobre el eje de las 10, sobre el eje de las X o sobre el eje 0 que nosotros pusimos, tenemos un espacio de 0.1, que nos indica que ya está bajando. Entonces, si está bajando, la velocidad que deberíamos tener en este punto, ¿qué signo debe tomar? Analizándole ahí en este punto. Negativa. Negativa, correcto, porque ya está bajando el saco. Entonces, si empieza a bajar, es negativo. Y veamos si es verdad. Hacemos el cálculo. La velocidad final en este punto, luego de una velocidad inicial de 5, aceleración por tiempo al cuadrado, fíjense aquí ya este valor de menos 9.81 es más que 5, nos queda menos 4.81. Entonces, el cuerpo está bajando o el saco ya está bajando. Eso con el literal A. Luego, podemos pasar al literal de cuántos segundos tardará el saco en chocar con el suelo, ¿sí? Después de soltarse. Entonces eso, pues hay formas y formas de analizarlo, ¿no es cierto? Yo les voy a mostrar una que se me hace a mí más fácil. Si tenemos si tenemos el movimiento solo de caída del saco, ¿no es cierto? Sé que cuando empieza a caer el cuerpo, el saco tiene una velocidad inicial igual a 0. Va a recorrer después de un tiempo 40 metros y yo necesito encontrar la velocidad final. Entonces, lo que yo quiero analizar aquí es qué tiempo le tomó subir hasta tener esa velocidad 0. ¿Qué tiempo le tocó subir para la velocidad final igual a 0? Entonces, como sé qué tiempo le tomó subir, puedo saber qué espacio le tomó subir. Y a eso le sumo los 40 metros. Entonces, vamos a analizar qué tiempo sube el globo con una velocidad inicial de 5 para llegar a tener una velocidad final 0. Despejándonos, ¿cierto?, de la fórmula, velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sé que la velocidad final en el punto más alto es 0. Conozco la aceleración, la velocidad inicial, determino el tiempo que le tomó subir y calculamos. Siempre considerando, ¿no es cierto?, las direcciones de velocidades. Entonces, la velocidad inicial, despejando de aquí, pues sale negativa, menos 5, y la aceleración también va a ser negativa, menos con menos más. Me queda que le tomó subir 0.51 segundos. Con eso ya puedo determinar el espacio hasta arriba. El espacio, velocidad inicial por tiempo, más 1/2 por aceleración de tiempo al cuadrado. Calculo el espacio que recorre en 0.51 segundos
y me queda que subió 1.27 metros. Esa es la altura que subió hasta empezar a caer. Con esa altura, yo sé cuánto recorrió totalmente el saco, ¿no es cierto? La altura total va a ser los 40 más 1.27 metros. Tengo 41.27 metros, que es lo que recorrió en todo el espacio que recorrió el saco. El literal B es cuántos segundos tardará el saco en chocar con el suelo después de soltarse. Entonces, conozco el tiempo de subida. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y con eso puedo calcular el tiempo que toma en caer, ¿no es cierto? Vamos analizando. El espacio que vamos a considerar ahora, ¿no es cierto? O el espacio de caída va a ser todo los 41.27 metros, ¿no es cierto? Necesito encontrar el tiempo que se demoró en caer. Con eso calculamos o despejamos el tiempo, la raíz desde esta fórmula, ¿no es cierto? Despejando el tiempo, nos queda la raíz de 2 veces el espacio sobre la aceleración. El espacio que recorre el saco es de menos 41.27 metros, porque ya le estoy considerando todo hacia abajo. Y resolviendo eso, nos queda 2.9 segundos de caída. Bueno, aquí me faltó poner menos 9.81, pero ya lo sabemos. Se demora en caer 2.9 segundos. Y el tiempo que analizamos antes, este tiempo de subida 0.51 segundos, nos queda que el tiempo que se demora en caer al suelo es de la suma de ello, ¿no es cierto? El tiempo total va a ser 3.41. Sumando esto es 3.41 segundos. El tiempo total. Bueno, aquí no le he terminado de sumar, pero es 3.41. Tendrán presente ese dato. Luego, ¿qué nos dice? El literal C. ¿Con qué rapidez chocará? Calculo la velocidad final desde el punto que empieza a caer. Ya no nos interesa qué sucedió antes en la subida. Desde el punto que empieza a caer, con la velocidad inicial 0, calculo la velocidad inicial, la velocidad final 2 veces la aceleración por la variación de altura, sé cuál es la altura máxima que alcanzó el saco, la gravedad y por 2. 28.43 metros por segundo hacia abajo, ¿no es cierto? Una velocidad negativa hacia abajo. Aquí en la parte anterior no se olviden de sumar el 2.9 más 0.5 que yo no le he sumado, que es 3.4, 41, 3.41. Luego el literal D, ¿qué nos dice el literal D? ¿Qué altura máxima alcanza el saco sobre el suelo? Ya encontramos eso, ¿no es cierto? La altura máxima que alcanza el saco es 41.27. Luego, el literal E, dibujamos las gráficas. Vamos a hacer la gráfica de aceleración. Como la aceleración es constante, menos 9.81. La velocidad es una recta, parte desde una velocidad inicial de 5 metros, ¿no es cierto? Y luego, pues va aumentando su velocidad, si se lo puede decir así. Entonces, fíjense, sale desde 5 metros. Disminuye su velocidad hasta llegar a 0, ¿no es cierto? Que es donde cambia el movimiento y luego aumenta la velocidad. Siempre la velocidad es una recta con pendiente y el movimiento que
hace, pues va a ser de igual manera una parábola. ¿Dónde nace? En 40 metros. 40 metros. Aumenta su distancia hacia arriba y luego empieza a caer hasta 0, formando una parábola. ¿Sí? Una parábola. ¿Estamos? Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión? Ahora no, pero No, bueno. Veamos otro movimiento de estos parecidos. El 246. Se lanza un huevo hacia arriba desde un punto cercano a la cornisa de un edificio. La cornisa del edificio es la parte final de los edificios donde está decorado y pues están los adornos para que no entre agua a la pared o no choque agua a la pared. Al bajar, apenas libra la cornisa y pasa por un punto 50 metros bajo su punto de partida. 5 segundos después de salir de la mano que lo lanzó. A. ¿Qué rapidez inicial tiene el huevo? B. ¿Qué altura alcanza sobre el punto de lanzamiento? C. ¿Qué magnitud tiene su velocidad en el punto más alto? D. ¿Qué magnitud y dirección tiene su aceleración en el punto más alto? E. Dibuje las gráficas de aceleración, tiempo, velocidad, tiempo, espacio, tiempo para el movimiento del huevo. Entonces, vamos analizando los datos que tenemos, ¿no es cierto? Primero, yo dibujo la cornisa. La cornisa es la saliente de la parte alta de los edificios, para que no entre la lluvia a las ventanas o que no se pegue la lluvia a las paredes. Bueno, entonces lanzamos el huevo, pasa casi por la cornisa, sube el huevo y de nuevo regresa. Desde el punto que lanzamos hacia abajo, 50 metros y un tiempo recorrido de 5 segundos. Entonces se lanza un huevo hacia arriba desde un punto cercano a la cornisa. Al bajar apenas libra la cornisa y pasa por un punto 50 metros bajo su punto de partida, 5 segundos después de salir de la mano que lo lanzó. Entonces el tiempo total de recorrido es 5 segundos y el espacio desde donde fue lanzado hacia abajo, 50 metros. Encontrar el literal A. ¿Qué rapidez inicial tiene el huevo? Rapidez inicial que tiene el huevo. Ahora, vamos a analizar cuál es el desplazamiento que tiene el huevo. El desplazamiento es, o la variación de altura, va a ser igual al punto final menos el punto inicial, ¿no es cierto? Esa es la fórmula de desplazamiento. Con eso podemos calcular de 0, que es el punto inicial, al punto final, 50 metros, nos queda una altura o una distancia total que recorre el huevo de 50 metros. Sí, esta es la distancia que recorre el huevo, 50 metros. Porque sube, ¿no es cierto? Hará su recorrido. Vuelve a bajar por ahí mismo. Como vuelve a bajar por ahí mismo, el desplazamiento que tenemos ahí, ¿no es cierto? O la distancia que recorre va a ser 0. Porque sube por lo mismo y vuelve por lo mismo, entonces llega al mismo punto, 0. Por eso tenemos este valor de menos 50, 0 en la variación de altura. ¿Sí? Analizando distancia. Bien, y con eso podemos calcular cuál será la velocidad inicial. Entonces, el espacio, o la variación de espacio es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Conocemos el tiempo, la aceleración y la altura, despejamos la velocidad inicial, 14.52 metros por segundo metros por segundo. Con esa velocidad inicial nace. Luego, el literal B, ¿qué altura alcanza sobre el punto de lanzamiento?
debemos encontrar desde la velocidad inicial hasta su altura máxima, sí, o el valor de la altura máxima, en donde la altura máxima va a ser su velocidad cero, la velocidad cero, ¿no es cierto?, altura máxima, podemos deducir de la fórmula 2 veces la aceleración por la variación de altura igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Como la velocidad final en el punto máximo es cero, tenemos que 2 veces la aceleración por la variación de altura es menos la velocidad inicial al cuadrado, despejando la variación de altura o la altura máxima menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a, menos la velocidad inicial, como es hacia arriba positiva, 14,52 al cuadrado. Recordarán, no está elevado al cuadrado este menos 2 por la gravedad, menos con menos se va, y la altura máxima que alcanza, 10,72. Luego el literal C. ¿Qué magnitud tiene su velocidad en el punto más alto? ¿Cuál es la magnitud en el punto más alto de la velocidad? ¿Qué dice? Jorge, ¿puede repetir la pregunta? Sí, del literal C nos dice, ¿qué magnitud tiene su velocidad en el punto más alto? Cero. Cero, correcto, muy bien. Porque aquí es su punto más alto, la velocidad es cero. Respondido de C. Luego de, ¿qué magnitud y dirección tiene su aceleración en el punto más alto? También es cero, ¿no? También No, es pues cero. 9.8, ¿no sería 9.8? ¿Qué pide la aceleración? A ver, voy a ver. Sí, pero igual en el punto más alto tampoco hay aceleración, ¿no? No, pues No, la sí hay. aceleración de gravedad debería de quedarse ahí siempre, ¿no? No, Correcto. porque si la velocidad es cero, la aceleración también, No. ¿Qué ¿no? magnitud y dirección tiene su aceleración en el punto más alto? Entonces, siempre hay gravedad, ¿no es cierto? Siempre hay aceleración. Aquí la velocidad es cero porque influye la gravedad de menos 9,8. Le detiene al cuerpo que estemos analizando. Entonces, Ah, en el claro, tienes punto razón. más alto, la aceleración es menos 9,8 y de igual es hacia abajo. Magnitud menos 9,8, dirección hacia abajo. Entonces, eso siempre recuerden que hay la gravedad, la fuerza, la gravedad siempre está ahí, aunque sea en el punto más alto. ¿Sí? Y luego con el E, dibuje las gráficas. Entonces, analizando, la velocidad en el punto más alto es 0, la aceleración en el punto más alto es menos 9,8 y hacia abajo, ¿sí? Y vamos a graficar. Voy a hacer un poquito. Aceleración negativa, menos 9,8 y hacia abajo. Nunca perdemos la aceleración o la gravedad en caída de cuerpos. Nunca va a ser cero, ¿ya? Bien, y luego hacemos las gráficas. La aceleración, como es constante, pues siempre va a ser menos 9,8, sí, siempre 9,8 esté donde esté, negativo hacia abajo. La velocidad, como sube el huevo, ¿no es cierto? Y de nuevo cae, partimos desde los 14,5, empieza a caer su punto cero y pues aumenta la velocidad negativa. Analizando que aumente. El tiempo es una parábola, parte desde 50 metros, se genera la parábola hacia abajo. ¿Sí ven? Y sin hacer ningún cálculo ni reemplazar valores. ¿Estamos? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hasta ahí. No. No, profe. Bien. Chévere. A ver.
Nos falta ver unos ejercicios más, pero por cuestión del tiempo vamos a... Ahí sí. Vamos a seguir haciendo los ejercicios del jueves, continuar con esto de caída libre de cuerpos. Entonces, no vamos a hacer ahora el cuestionario ni entrega de deberes. Ya voy a modificar esas fechas para el jueves. Y las fechas de los deberes también ya les voy a modificar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa. Según cómo vamos opinando, ¿no es cierto? Los que opinan en clase, pues se nota que estamos entendiendo. Ahora voy a cargar las diapositivas de Tippings para que puedan repasar y si quieren iniciar a hacer los deberes, pues ya pueden. Vamos. Sí. ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión? ¿No? No. Bien. Entonces, con eso nos vemos el jueves y ya saben, cualquier cosa a las órdenes. Ya les voy a recomendar videos para que los vean y Profe, pues, sigan trabajando. Sí, dígame, profe, señorita una Patel. cuestión. A mí no me están llegando los links de su clase. Los links. Ajá. ¿Pero qué links necesita? Para poder entrar pues a la clase, o es el mismo siempre. Es el mismo siempre. siempre. Ah, ya. Gracias, profe. Sí. Sí, son los mismos siempre. Y cualquier link que tenga en relación con estos ejercicios y los deberes, tienen al inicio del aula virtual, ahí están los links que les direccionan al Drive. Ujú. Sí. Y siempre vamos a usar los links que les pasé antes para las clases. 3 links deben tener para inicio de sesión en Zoom. Ujú. Eso es. Bien. ¿Alguna otra cosa? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Para cuándo serían los deberes? O sea, ¿para cuándo es la nueva fecha? A ver, la nueva fecha, pues yo les voy a dejar abierto, ¿no es cierto? Que carguen los deberes cuando ustedes puedan. Ujú. No va a haber una fecha, pero al final del módulo, cuando ya estemos por terminar el módulo, ahí sí deberá estar concluidos. Bueno, no el módulo, el capítulo. Entonces yo les digo, ya vamos a terminar el capítulo 3, entregarán los deberes. Sí. Y ya el día que iniciemos el otro capítulo, ahí se cerrarán las entregas, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Hecho. Bueno, entonces, el jueves continuamos y ahí hacemos el ejercicio del cuestionario y listo. Ya. Un gusto, cuídense. Suerte y vayan a seguir trabajando y estudiando. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Chao. profe. Hasta luego. Gracias. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias, profe. Chao.